De cara a las elecciones de medio término del año 2025, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Está uniendo posiciones o dividiendo posiciones? Vamos a hablar con Ignacio Zuleta, periodista y consultor político, para tratar de entender un poco la posición del gobierno. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Bueno, vimos algunos sucesos que parecen unir un poco al oficialismo con el resto de los bloques, pero ¿es una unión o es una situación efímera? Bueno, lo que no hay es hay que darle una visión de contexto a esto. Ujú. El gobierno, pasado la mitad del año, después de la experiencia que tuvo con el Congreso en el primer semestre, que fue muy tortuoso porque debió aceptar derrotas muy importantes, como la derogación del decreto de inteligencia, esta idea de votar una reforma previsional que el gobierno no preveía, la reducción o la caída de la primera versión de la ley de bases, la anulación en el Senado del DNU 70. Fueron todas derrotas de un Congreso fuerte frente a un gobierno débil, que se resistía en el discurso y en los actos a adoptar, a encarnarse en un gobierno de minoría. Creo que con eh, este rechazo de la insistencia al veto que ha habido, eh, han entendido y están diciendo sus voceros que ellos necesitan afirmarse en un tercio de los votos del Congreso. Es decir, esto significa admitir, luego de un semestre, de una campaña electoral de un semestre, donde alardeaban la representación de la mayoría de la sociedad sobre el resultado del balotaje, que es un resultado artificioso, porque los verdaderos votos del gobierno son los de la primera vuelta, y están intentando consolidar ese tercio. Ese tercio lo han logrado exacerbando, digamos, o aprovechando la división que hay en las distintas fuerzas que lo hicieron presidente a Milei. Milei fue presidente por el voto de Cambiemos o el voto del moderado, del no peronismo, que en el balotaje lo apoyó a Milei porque no había candidato de su fuerza, porque perdió Claro. Bullrich, se quedó afuera, y lo que buscaba ese voto moderado de las clases medias de los grandes distritos era que el peronismo no gobernara en este nuevo turno, después del gobierno que tuvo, un gobierno muy mal calificado ya en el 2021, había perdido la elección legislativa, y el radicalismo se divide en el Congreso. La Libertad Avanza, inclusive el pequeño partido que tenía de origen Milei, también se divide, y el PRO también se divide. Esto tiene que ver con que quienes votaron a Milei en la segunda vuelta se sienten dueños del programa del gobierno. Porque el programa del gobierno es el programa de Cambiemos, es el decreto del 70 de Sturzenegger, que es de Cambiemos. Sí, Los la ley de ministros que están en bases. tienen en el gabinete a la fórmula presidencial de Cambiemos, Burri Petri, tienen funcionarios en las segundas líneas de la presidencia, son todos del PRO. Mauricio Macri ha hecho varios pronunciamientos antes de las elecciones en favor de lo que significa mi ley, sus ideas, sus métodos, etcétera. Entonces, la división que se produce en esas fuerzas tiene sentido, porque ellos interpretan que el electorado de ellos lo apoyó Milei y que ellos tienen derecho a ejercer el gobierno. Esto compromete a un sector del PRO y a un sector del radicalismo. Otro sector de esos dos partidos dice, no, a nosotros nos votaron para hacer oposición, nos dejaron afuera del balotaje, por más que nuestros votantes hayan apoyado a Milei, construyamos una agenda propia. Esto es aprovechado yo creo que con oportunidad por el gobierno para constituir este tercio que fue el que rechazó la insistencia al veto de la ley jubilatoria. Esto no ha cristalizado aún en nada, no ha habido una prueba de que esto exista, ni aún en esa, es una anécdota, esa invitación que hizo el Ujú. presidente a comer en
en Olivos hubo 70 personas, no fueron los 87 que votaron contra la existencia del veto. O sea que hasta ahora no lo ha podido consolidar, no ha podido dividir formalmente ni al bloque del PRO ni al bloque de la Unión Cívica Radical. Pero el intento, sintetizar, es asumir la idea de que este es un gobierno de minoría, que tienen que clavarse en ese tercio y enfrentar lo que viene ahora, que es el presupuesto. Claro, ahí Ignacio te pregunto, porque mucho se habla de la segunda vuelta, del balotaje, de esta fórmula tomada para la democracia argentina de otro sistema. ¿Podría ponérsele el nombre real para ver quiénes son los que manejan el Congreso luego del balotaje? ¿Se podría hacer algún tipo de reforma para que, claro, quienes voten a la fórmula sigan votando al partido que tienen ganas y que el partido derive votos? Esto se podría llegar a hacer porque entonces ya se sabe de quiénes son los votos legítimos y no esta duda de ganaste por mí y otro que te dice vos no ganaste, perdieron los otros dos, que es algo que se está escuchando mucho. ¿Y cómo queda un gobierno sin esa fortaleza o sin esa debilidad, pero entendiendo cuál es realmente su valor electoral? No, el transfugismo electoral, que es no honrar el mandato de los electores. Si uno lo votan por ser oficialismo, no puede pasar a ser oposición. Cristina Fernández, vicepresidente de Alberto Fernández. Durante todo el mandato de Alberto Fernández, Cristina Fernández, vicepresidente, ejerció como opositor. Criticó la gestión de Martín Guzmán en la economía, dijo que iban a perder las elecciones del 21 por eso, y que las del 23 también las iban a perder. Y luego cuando vino Massa también criticó. O sea, ahí hay un caso de transfugismo. Una persona que es votada para ser oficialismo y se pasa a la oposición por las razones que sean. Cada uno va a tener siempre su explicación. Lo que estamos viendo en la Argentina es un transfugismo al revés. Fueron votados como oposición y son oficialistas. Este es un problema de la democracia en todo el mundo. Inclusive ha habido proyectos de ley en España que no han prosperado para sancionar el transfugismo. Pero la ley no puede remediar lo que no remedia la política. Es un problema de la política, de cómo los partidos construyen sus candidaturas y el tipo de legislador o de dirigente que se beneficia por el voto y que no tiene la integridad de responder al mandato que recibió. Pero esto es como robar o no desde el gobierno. ¿Cómo se arregla la corrupción? Nombrando funcionarios honestos. ¿Cómo se arregla el transfugismo? Y construyendo candidaturas legítimas que respondan al electorado. Yo no creo que esto tenga un remedio legal. Claro. Aparte no produce ningún daño sustancial. Es una costumbre política. Es una costumbre política que ocurre en la zona gris de la discrecionalidad de los protagonistas, que es mundial. Ha habido, qué sé yo, electores del colegio electoral de la anterior elección de Estados Unidos que habían sido elegidos para apoyar a Hillary Clinton y lo apoyaron a Trump. En Estados Unidos existe, que hay electores, hay elección indirecta, y hay electores que reciben un mandato para elegir un presidente y después no responden. Pero es un problema de la calidad del dirigente que elegís y de la respuesta que le va a dar después el elector. Es decir, la gente que ha votado históricamente al PRO y al radicalismo está viendo este espectáculo y va a revisar en elecciones futuras si va a confiar en esa marca partidaria y en esos dirigentes que por estar cerca del poder y querer tener protagonismo y más poder abandonan su rol de oposición. Yo creo que el electorado nunca se equivoca. El pueblo nunca. Ahí te quería preguntar, por la raza política, dejando de lado los partidos, ¿qué podemos esperar de cara al 2025? Porque hay muchas razas, si tomamos políticos y nombres, que están en extinción y hay otras que pueden llegar a aparecer. ¿Crees que el 2025 nos va a dar alguna sorpresa respecto a las figuras que vamos a poder elegir o más de lo mismo? Bueno, pero eso es una apreciación personal de cada uno.
Si hay legisladores, si hay buenos legisladores, yo desearía, y la gente desearía, que haya más de lo mismo. Hay dirigentes, yo tengo la impresión que es una apreciación personal. Yo creo que en el Congreso argentino, sacando 2 o 3 excepciones, no hay ningún político importante que esté afuera. Está lo mejor de la política en el Congreso. Está lo mejor. Algunos dirán, bueno, también está lo peor. Bueno, pero es la democracia, es así. Yo creo que no hay nadie que esté fuera del Congreso hoy que tenga realmente calidad e importancia política. Te citaría nombres que han sido grandes legisladores. Que no esté Elisa Carrió, no está bien. O sea, que no esté Jorge Lloma. Estoy hablando de dirigentes que han tenido protagonismo muy importante en el pasado y que han sido grandes legisladores y que tienen todavía edad y vigencia política. Pero son excepciones. Yo creo que en general los mejores protagonistas de cada partido están en el Congreso. Yo no añoro, yo no me quejo de la calidad del Congreso. El Congreso ha producido en los últimos años, en los últimos 10 años, Argentina, debates extraordinarios de profundidad, que son ejemplares: la reforma del Código Procesal Penal, el Código Civil, las 2 votaciones que hubo de despenalización del aborto. Han sido debates profundos, completos, extensos, que demostraron una gran calidad. Ahora, al país hay gente que, bueno, si te tocan gobiernos malos, ¿qué vas a hacer? Claro. Es un gobierno malo, como hasta el 2023, que llevó la inflación al 200%, y insistieron que querían ir con esa fórmula a las elecciones. No le eche la culpa a la calidad del Congreso. Pensar en el desacierto de los dirigentes al tomar decisiones. Y Claro. los gobiernos se han equivocado en dar los problemas que tienen. Es cierto que hay es interesante lo que vos planteás por lo siguiente. El año que viene cesan en su mandato dirigentes políticos de gran relevancia en este momento. Como senador, César de Loredo como diputado nacional. Hay que ver si esa gente tiene capacidad de reelegir, porque sin partido, con esta pulverización que hay en Argentina de los partidos políticos, como se está viendo ahora, de cada fuerza, aún del oficialismo, enceguecidos por el internismo, no se dan cuenta que están gobernando, que ya tienen el poder y se pelean entre sí por cargos menores o por prebendas menores o por estar en una foto. Hay que ver si con un partido debilitado y deshilachado, como ocurre con el PRO. El PRO está deshilachado. Una cosa es Macri y su sector, y otra cosa es Patricia Bullrich con su sector. Hay que ver si esos partidos están en condiciones, el año que viene, de darle a los dirigentes importantes que tienen esos partidos y que van a la reelección en sus cargos, si le pueden dar la herramienta para que lo logren. Qué importante. Y puede ocurrir que vayan a la casa gente muy importante por no tener partido, y no van a tener partido porque traicionaron su mandato. Sin duda, y además es muy importante porque hay algunos que entenderán que el nombre, por más que sea muy pesado, no basta, hay que tener un caudal de votos atrás, y ahí es donde vemos, como en el fútbol, ¿no? Los pases, voy a jugar o no voy a jugar un partido importante con posibilidad de ganarlo. Ignacio, gracias, como siempre. Hay que retener una cosa importante para esto. Los grandes bloques de votos en la Argentina, que son las 2 grandes familias políticas que se articulan en las 2 coaliciones, votan siempre igual. Votan siempre igual. Claro. Nadie se va a llevar los votos a la casa. O sea, no depende del que el candidato arrastre al voto, depende que el candidato sepa interpretar al votante. Y, claro, de ese sector al que pertenece. Los dueños de los votos es el público, no es el dirigente ni el candidato. Sin duda, Ignacio, gracias como siempre por la claridad y por poder charlarlo. Saludos a todos. Un gran abrazo. Ignacio Zuleta, periodista, consultor político, hablándonos de cuál es la situación del gobierno respecto a, de cara a las elecciones de medio término 2025, algo fundamental para no estar tanto en minoría como si lo estuvo este primer semestre en el Congreso. Quédate más información.
Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Con la quita de subsidios a las tarifas de la energía eléctrica y la llegada de boletas con incrementos de hasta el 300%, aumentaron las consultas sobre los generadores fotovoltaicos, conocidos como paneles solares. Desde el sector empresario aseguran que las consultas aumentaron en marzo y las ventas comenzaron a concretarse nuevamente. Los clientes quieren saber en cuánto tiempo se puede amortizar el dinero invertido. Desde el sector explican que para poner paneles solares en una casa hay que pensar en una inversión que arranca en unos $1.200 masiva. Pero estos montos corresponden a un sistema sin baterías que no funcionan como respaldo en caso de un corte de luz. En ese sentido, un mecanismo que sirva cuando se interrumpe el servicio eléctrico cuesta 2,5 veces más. Por otro lado, en las provincias donde la energía es más cara, la amortización se hace entre 4 y 5 años. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, hay que esperar unos 6 años para recuperar lo invertido. Hay que saber que el ahorro en la factura se consigue de dos maneras. Por un lado, la reducción del consumo de energía de la red y por el otro lado, los kilowatts generados que no se usan se pueden vender a las distribuidoras que lo reconocen como crédito en la liquidación. Continúa el conflicto de Israel y Hamás. Vamos a hablar con un especialista. Y seguimos con más información. Para hablar cómo terminó la temporada 2024. El impacto del campo, ¿cómo reaccionó entonces el sector agropecuario? El desarrollo del país, la tecnología. Exclusiva acá de Canales. Triunfo tendrán la revancha el próximo miércoles y todo pareciera indicar, porque además... Es que lo sé. La pausa, ¿qué va a pasar con este dólar? De todo eso vamos a estar hablando después de la pausa. Si les parece, ya venimos, no se vayan.